El poder no solo se mide en votos o decretos, también en la personalidad de quienes lo ejercen. Donald Trump desde Washington, Delcy Rodríguez desde Caracas, María Corina Machado como referente opositor en el exterior y Marco Rubio como el arquitecto de la presión internacional. Cuatro figuras que definen qué hay detrás de esa estrategia de la transición venezolana. De eso vamos a conversar el día de hoy en mi programa Cara a Cara junto a mi invitado del día. Él es Belisario Balbuena Trujillo, analista de la conducta y criminólogo. Bienvenido a Cara a Cara por Impacto Venezuela. ¿Cómo está? Hola, Mildred, mil gracias por la invitación. Muy bien. Gracias a usted por aceptarla. Voy a empezar por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él proyecta una personalidad narcisista y confrontativa, pero también un instinto de supervivencia política. ¿Cómo se traduce esa mezcla de su manera de negociar y en su capacidad de imponer narrativas globales, incluso cuando enfrenta resistencia institucional? ¿Él es la pieza central del rompecabezas o solo el actor principal y el guionista es otro? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y al mismo tiempo compleja, porque Donald Trump no es una ideología política, es una figura y es una figura muy fuerte. Es un hombre que ha sabido, pese a venir de familias inmigrantes, hacer todo un emporio en los Estados Unidos. Esto lo posiciona, es un hombre que sabe manejar, que sabe gobernar. Como usted lo ha dicho, es un narcisista. Yo lo metería un poco dentro de lo que la ciencia ha denominado la triada oscura de la personalidad, que es una mezcla entre narcisismo, algo de maquiavelismo, algo incluso de conducta antisocial, algo así como lo que comúnmente llaman psicopatía, pero funcional, es decir, una psicopatía subclínica que no busca el daño directo del otro, sino influir sobre el otro, manejar el otro, tener y mantener el tema del poder. Eh, Él obviamente tiene gente que lo asesora, pero la imagen fuerte sigue siendo y seguirá siendo Donald Trump. Lo que él diga, incluso a veces lo que dice en broma, es tomado muy en serio precisamente por esa figura de autoridad que él proyecta. Evidentemente tiene un círculo de asesores, unas agencias de inteligencia que le asesoran globalmente en temas de geopolítica, en decisiones tan importantes y tan trascendentes como son decisiones en conflictos bélicos, pero Donald Trump sigue siendo y seguirá siendo el rostro. Decir que va a venir a Venezuela, que se va a medir en elecciones, que él es el candidato, que tiene mayor popularidad que Delcy Rodríguez, que María Corina Machado, etcétera. ¿Qué revela esa forma de expresarse reiterativamente sobre Venezuela y sobre su popularidad por lo que pasó el 3 de enero? Donald Trump es un estratega y como buen estratega, pues él no revela el juego. Puede que dé algunas puntadas, sí, algunos mensajes dobles, pero él no lo revela abiertamente. Sin lugar a dudas es alguien a quien le gusta tener el poder, a quien le gusta exhibir poder. Sabemos que Delcy Rodríguez pues sigue de alguna manera o debe seguir algunas directrices del gobierno norteamericano. Sí, él abiertamente ha mostrado algunos de sus intereses, sí, el tema del petróleo, por ejemplo, algunos recursos. Se ha mantenido muy cauto en establecer si de manera pronta o tardía va a haber o va a permitir unas elecciones democráticas en Venezuela. Ha desdibujado un poco a Corina Machado en relación con expectativas de que ella pudiera ser una posible mandataria o líder directa en las decisiones de Venezuela.
Entonces todo es del manejo de una narrativa muy estratégica que sabe utilizar Donald Trump. Podríamos decir que está obsesionado con Venezuela. Yo creo que Donald Trump tiene varias obsesiones, Ujú. ¿sí? Una de ellas ha sido Venezuela, sin duda. Otra de ellas es Cuba, ¿sí? Y ahí es donde entra a jugar algo que usted mencionaba en un comienzo, un actor muy importante que es Marco Rubio, ¿sí? Eh, en Medio Oriente, sin duda, las alianzas con Israel, ¿sí? Con temas inclusive relacionados con el judaísmo que sabemos que también ha sido y ha tenido mucha presencia importante en los Estados Unidos a nivel económico, a nivel empresarial. Entonces, él juega con todas esas fichas, tiene varios frentes de acción. Bueno, y precisamente vamos a pasar a la siguiente figura, que es Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Parece ser el arquitecto de la presión internacional y del diseño de escenarios de transición. ¿Qué rasgos de su perfil explican esa capacidad de articular alianzas y proyectar una estrategia de salida democrática para Venezuela? ¿Es esto una proyección de un trauma por lo ocurrido en su país de origen? ¿Por qué empezar con Venezuela y no con Cuba, por ejemplo? Aquí usted plantea varias cosas interesantes, ¿sí? La primera es, Marco Rubio es parte del poder tras el poder, es alguien que le habla literalmente al oído a Donald Trump. Es alguien que no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial e inclusive en su país de origen, Cuba, tiene muchísima aceptación, tiene un liderazgo inmenso. Eh, el tema de la herida como motor ideológico tiene mucho sentido. O sea, sí hay un trauma primario y justamente por eso hay una coherencia en ver a Cuba como ver a Venezuela como una posible Cuba en liberación y continuar en ese proyecto que se tiene hacia Cuba Libre. Y Marco Rubio ahí está siendo bastante protagonista. Yo sí creo que tarde o temprano su influencia, toda la estrategia que ha estado diseñando tras bambalinas, pues va a tener un resultado que se va a ver plasmado en Cuba. ¿Y en Venezuela? Venezuela, como le decía anteriormente, es como el escenario de práctica para lo que seguramente va a pasar en Cuba. Sí, no podemos compararlo en el sentido, pues que Venezuela es un país mucho más grande, que también sufrió durante algunas décadas precisamente el régimen que lo tenía de alguna manera sumido en situaciones muy similares a las que ha vivido Cuba. Yo Ujú. creo que fue un teatro de operaciones, si lo queremos llamar de esa manera, que se va a ver reflejado en lo que posiblemente se haga en Cuba. Y Cuba lo sabe, por eso Cuba ha estado haciendo algunos acercamientos, tal vez esos acercamientos quiere dilatar un poco en términos de tiempo las próximas elecciones en los Estados Unidos, que pase tiempo para distraer, pero tanto Marco Rubio como el equipo de estrategas y asesores que están detrás de Donald Trump, pues saben también cuál es la jugada y los escenarios posibles que está planteando Cuba para no permitir la libertad. Vamos con Delcy Rodríguez. Ella ha demostrado resiliencia en medio de crisis y un estilo combativo, pero pragmático, ¿no? Que la mantiene en el centro del poder chavista. ¿Qué rasgos de su conducta explican esa capacidad de sobrevivir y de adaptarse y cómo se reflejan en su rol como presidenta encargada de Venezuela? Yo creo que el rasgo de Delcy Rodríguez, además de ser una superviviente, tanto ella como su hermano, que también ha tenido una posición bastante fuerte en lo que en su momento fue el régimen de Venezuela, ¿sí? Amarrado a su profesión de psiquiatra y precisamente por eso de conocimiento y manejo del comportamiento humano y de las masas, pues Delcy ha sacado provecho de eso
y no solamente a nivel de sobrevivir a las crisis, sino también mostrando lealtad. ¿M? Una lealtad que ahora precisamente parece también estar mostrando con el gobierno norteamericano. ¿M? Eh, donde pues de alguna manera está queriéndose seguir manteniéndose en el poder, ¿sí? Sin ser una figura tan influyente, tan beligerante, ¿sí? En relación con temas ideológicos, creo que en eso le bajó un poco el tono y ha sido estratégica en la liberación de los presos políticos, en varias concesiones que precisamente por influencia del gobierno norteamericano ha tenido que realizar. Entonces ella se ha mantenido, yo creo que también para evitar algunos inconvenientes que le puedan traer a nivel internacional y a nivel penal internacional. ¿Cómo ve ese actuar de ella de pasar incluso a cambiar los colores de la revolución de esos gobiernos de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de cambiar del rojo ahora a utilizar el azul, tonos pasteles más claros? Ella está buscando cómo suavizar. ¿Puede esa conducta que está asumiendo en este momento incidir en en la conciencia del colectivo? Totalmente, mire, mientras usted estaba haciendo su relato, la imagen que venía a mi cerebro era el camaleón. El camaleón es el animal que sabe enmascararse del color que quiera. Sí, si le conviene el color verde, asume el color verde. Si le conviene el rojo, asume el rojo, el azul, el café, el que quiera, con tal de sobrevivir. Parece que es un mecanismo de supervivencia para evitar inconvenientes y precisamente para evitar lo que a su predecesor le está ocurriendo. Sí, es enfrentarse a una situación penal internacional que le pueda de alguna manera traer problemas. Entonces, en eso, pues ella, sin lugar a dudas, ha sido bastante acomodativa, estratégica en ese sentido. Y logrará bajo esa figura de camaleón realmente cambiar algo en Venezuela. ¿Usted la ve, o ha evaluado su comportamiento y su conducta y cree que ella puede hacerlo mejor o solamente es pura pantomima? Yo creo que es pantomima. Sí, yo creo que, mire, los seres humanos no cambiamos tan fácil. O sea, los seres humanos podemos usar máscaras, pero las máscaras no son cambios en nuestra personalidad, son solamente fachadas. Entonces yo creo que ella está utilizando los colores, está utilizando las máscaras para acomodarse, pero tantos años disfrutando y aprovechando ese tipo de posición que tuvo, de poder que mantuvo, pues la acostumbró a que eso es lo que le agrada. Querer hacer cambios diametralmente opuestos de 180 grados, pues no van a ser cambios reales, van a ser cambios acomodáticos y por eso mismo, pues ella no podrá inspirar un verdadero liderazgo. O sea, ella no es la persona o no sería desde una perspectiva de la conducta del liderazgo quien verdaderamente pudiera pudiera arrastrar a las masas, convencerlas en coherencia para generar cambios sustanciales. Y ahí voy con la última figura, María Corina Machado. Es percibida como una figura política firme y coherente en su discurso y sobre todo en el actuar, ¿no? ¿Qué elementos de su personalidad la hacen capaz de sostener esa confrontación constante y movilizar emocionalmente a sus seguidores? Bueno, María Corina, a diferencia de los demás actores, en especial la comparamos con Delcy, pues María Corina ha sido una luchadora, ¿sí? Mientras que Delcy ha sido más acomodática y tal vez superviviente a crisis dentro de lo que ha sido el régimen.
María Corina se ha mostrado no solamente como una víctima de la situación, como una perseguida del régimen, sino como una sobreviviente de verdad de esa situación. Y pues en varios conglomerados tiene aceptación, así como en otros tiene bastante crítica y reticencia, eh, porque de alguna manera también algunos sectores la han considerado como oportunista, ¿sí? En un momento donde pues hubo unas elecciones, fueron ganadas por otra persona, y pues no sería justo que si ella no las ganó en una aparente franca lid, pues sea quien dirija las banderas del país. Pero sigue siendo una figura importante dentro de el imaginario de Venezuela. ¿El carácter de María Corina Machado le da una posición valuable en la transición o solo juega un papel como un actor internacional de relleno? Bueno, ella es un muy buen actor internacional, no lo sé si de relleno. Yo me atrevería a pensar que no. Me atrevería que ha sido un actor internacional que ha logrado algo que es muy loable y que es ganar un premio Nobel de Paz. Ujú. ¿Sí? Y los premios Nobel de Paz pues no se ganan de un momento para otro. Hay que tener todos unos cimientos para ganarlo, unos requisitos, una historia que haga que precisamente lo merezca. Y particularmente creo que sí lo mereció y que eso pues representa a nivel internacional un muy buen punto, una muy buena influencia. Por eso también creo que todo lo que se llegue a establecer y a negociar en Venezuela, pues de alguna manera va a tener de por medio la imagen y alguna interferencia de María Corina Machado. Para finalizar, ¿ve la posibilidad de un regreso pronto de María Corina Machado al país y que Delcy Rodríguez, o sea, de que la acepte en el país y poderlas ver cara a cara, enfrentadas, digamos, de alguna manera, por la presidencia de Venezuela, por las riendas del país? ¿Usted ve ese escenario en medio de las conductas de ambas? Por iniciativa de las dos, no. Por intermediación de un tercero, llámese Donald Trump, llámese Marco Rubio, tal vez sí, seguramente sí, sí, y obviamente con un fin estratégico. Pero por iniciativa de las dos, no las percibo sentándose en una mesa y tratando de conciliar y que una ceda poder frente a la otra. No, como lo mencionaba anteriormente, ambas vienen de corrientes muy diferentes, hicieron luchas muy diferentes, luchas antagónicas, y es bastante complejo que lleguen por sí mismas a un acuerdo. Aquí sí se necesitaría una triangulación estratégica de un tercero para lograr esos acuerdos en caso de que sean positivos para Venezuela. ¿Cómo ve la conducta en general del colectivo frente a lo que está pasando en Venezuela? Hay bastante expectativa, sí, hay zozobra. Hay esperanza en alguna parte también de que la situación continúe con los cambios, ¿sí? Eh, pero pues también recordemos que el mismo Donald Trump en algún momento dio a entender que estos cambios no van a ocurrir de manera abrupta ni de un día para otro, sino que va a llevar un buen tiempo. Es decir, estamos hablando de un régimen que duró más de 2 décadas enquistado en una región, en un país tan próspero como lo fue y lo ha sido Venezuela, y que su recuperación, la transición, va precisamente a exigir o a demandar un buen tiempo para que los cambios sean positivos y sean perdurables. Y para eso hay que ir también a elecciones y el plan de las tres fases de Donald Trump lo contempla, pero se dice que puede que sean a finales de año, como para el año que viene.
pero Ajá, creo que los tiempos de la política son muy complejos y es lo que ellos dicen. Hay una tutela con Estados Unidos y eso es innegable. sin duda, claro que sí. Muchísimas gracias. Conversamos con Belisario Balbuena Trujillo, analista de la conducta y criminólogo. Gracias por estar en mi programa. Espero tenerlo más adelante. Y gracias a ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima, así será. A toda mi audiencia también gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y las redes sociales @impactove. Yo soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.